En este video hablaremos sobre funciones en Oye Pascal. Daré un resumen de los conceptos más generales y básicos que necesitamos para el desarrollo de este curso. Le invito a que eventualmente, cuando ya tenga un poquito más de habilidad, investigue sobre las variantes que yo no menciono aquí. Es importante resaltar que las funciones recomiendo, no es obligatorio, pero es así como el uso más tradicional de que sean empleados para hacer un único cálculo. Con este único cálculo que vamos a estar haciendo, la vamos a poder invocar dentro de una expresión, sea porque está del lado derecho de una asignación, sea porque está dentro de un if o la evaluación de condiciones de un ciclo. ¿Se pueden obtener más resultados? Sí, pero realmente yo recomendaría hacer eso a través de procedimientos que veremos en otro video. Gracias. Un programa está compuesto de muchas sentencias que trabajan en conjunto para resolver problemas. Mientras más complejo es el mismo, más extenso será el código que tenemos que escribir. Esto puede ocasionar que nuestros programas se vuelvan complicados de leer, comprender y mantener. Para evitar lo anterior, lo más recomendable que se puede hacer es dividir un problema complejo en subprogramas más sencillos y a continuación dividir esos subproblemas en otros más simples, hasta que todos los problemas más pequeños sean fáciles de resolver. Este método de diseñar la solución de un problema principal obteniendo soluciones a los subproblemas se conoce como diseño descendente o top-down por sus siglas en inglés. Así, en computación, una subrutina o subprograma se puede interpretar de forma general como un subalgoritmo que forma parte del algoritmo principal y el cual permite resolver una tarea específica. Como vemos que podemos tener dos procesos distintos. Pascal nos ofrece dos tipos de subprogramas, funciones que veremos en este video y procedimientos. Los subprogramas son porciones de código que reciben unos argumentos de entrada, realizan un procedimiento con estos y responden con una información. Un subprograma puede realizar las mismas acciones que un programa, recibe los datos de entrada, los procesa y devuelve resultados. Sin embargo, un subprograma está inmerso dentro de un programa principal y está encargado de una tarea específica. El subprograma recibe datos desde el programa principal y le devuelve los resultados. Se dice que el programa principal llama o invoca al subprograma. El subprograma ejecuta la tarea encomendada y entonces devuelve el control del programa al principal. Un subprograma puede también llamar a otro subprograma para encomendarle una tarea específica. La declaración de una función en general contiene un identificador, nombre de la función con el que se le invocará. Las reglas para definir el identificador de una función son las mismas que se aplican para definir las de una variable o de un objeto, resaltando que así sean elementos distintos no se puede utilizar el mismo identificador. Un tipo de dato de retorno, tipo de dato asociado al llamado de la función y que lo devolveremos al terminar su ejecución. Considere que siempre una función será invocada desde una expresión, así que la función debe devolver un valor al ser empleado en tal expresión. Una lista de parámetros, especificación del conjunto de argumentos que la función debe recibir para realizar su tarea. Estos vienen a ser los datos de entrada, implica una declaración compacta de variables dentro del cuerpo de la función, por lo cual se debe de indicar también el tipo de dato. Finalmente, el código de procesamiento, que es el conjunto de órdenes y sentencias que se deberán de ejecutar en la función. Al final de cuentas, las instrucciones especificadas para resolver el cálculo asociado a esta función. La declaración de la función comienza empleando la palabra reservada function. Luego se coloca el identificador con el cual será invocado. En caso de ser usados, que será lo más recomendable, se coloca entre paréntesis los identificadores de las variables que serán empleadas en el cuerpo de la función y que contienen los datos enviados desde la llamada. Estos son conocidos como parámetros. Se colocan dos puntos y se indica el tipo de resultado asociado a la llamada de la función, entera, real, etc., culminando este encabezado con un punto y coma. A continuación, se dispone de la zona de declaraciones, en donde se declarará todo lo que se use en la zona de sentencias de la función y que no entre como parámetro, y la zona de sentencias asociadas a la función, que es delimitada por un begin-end, que culminará con un punto y coma. Aquí se desarrollará la solución específica que se busca en la función. Aunque se puede hacer de otra manera, es de resaltar que en el bloque de instrucciones de la función debe aparecer el nombre o identificador de la misma función, actuando como una variable a la que se le asigna un valor, bien sea por asignación directa, por entrada de datos o por cualquier otro mecanismo. El último valor que reciba será el valor devuelto por la función a la expresión que la invoca.
Asimismo, dentro del cuerpo de la función se debe de tener particular cuidado en no colocar el identificador de esta función dentro de una expresión, ya que en este caso se considera que la función se llama a sí misma. Esto es conocido como recursividad, que si bien es posible realizarlo, implica ciertas consideraciones fuera del alcance de este video, que les invito de todas maneras a investigar. Tenemos una pantalla muy simple en donde se pide un número al cual se le calculará su factorial presionando el botón calcular. Lo primero es asignar a la variable número el valor escrito en la caja de edición, recordando que hay que convertir el valor alfanumérico a un valor entero, mediante el uso de la función STE de Turing. En la etiqueta 2 presentaremos el resultado, colocando un mensaje inicialmente. Así que en la propiedad caption le asignamos un mensaje guardado entre comillas porque es una constante que por ejemplo dice el factorial es, cerrar comillas, se le suma, se le pega otra cadena alfanumérica que es de llamar la función intoStr, donde hace la conversión del resultado de invocar el factorial o la función factorial, a la cual se le pasa como parámetro el valor contenido en la variable número. Esta variable debe de ser declarada del tipo entero y que es la variable usada desde el ámbito de la llamada a la función. Es local al procedimiento clic sobre el botón 1. Luego se hace visible la etiqueta 2 en donde se muestra el resultado. Note que se emplea una función de nombre factorial, la cual se define en la zona de declaraciones del evento asociado al clic del botón. Su encabezado empieza con la palabra reservada function, el identificador factorial y como dato o parámetro de entrada se usa el identificador n que es de tipo entero. Se ponen dos puntos y se indica el tipo de resultado asociado a la función que en este caso es integer y se coloca begin n. Operativamente, una propuesta para calcular el factorial de un número es comenzar asignando a una variable fat el valor 1. Luego se establece un ciclo for en donde la variable de control empieza en 1 y llegará a n. En el ciclo se multiplica el contenido de la variable fat por la variable de control del ciclo y se le asigna la variable fat. Finalmente, al identificador de la función se le debe de asignar el resultado, que en este caso se encuentra en la variable fat. Ahora se deben declarar las variables, aplicando los siguientes criterios. Fat se emplea como parte de los cálculos, así que se declara en la zona local de la función. En este caso, fat es integer. También se tiene el valor o la variable i, que se emplea para controlar el ciclo que es local. Esta variable también en la función es parte de los procesos de cálculo. N, como vemos, es un dato. Ese dato se le declara como un valor o parámetro de entrada que va en el encabezado, que se da del tipo integer. Al final del encabezado se coloca el punto y coma. Y esta es la declaración de una función, que en este caso se ubica en la zona de declaraciones locales al clic del botón 1. Aunque existen otras posibilidades, en este video nos limitaremos a esta posición. Ahora compilando, no tenemos errores, hacemos una prueba con 4 y vemos que funciona adecuadamente. Hay que resaltar que como parámetro de entrada a la función se declara la variable n que se usa dentro de la zona de sentencias de la función. Esta viene a ser una posición de memoria independiente a la usada en el lugar de llamada, donde nosotros empleamos el identificador número. Tal es esta independencia que si sumamos un valor constante, por ejemplo 1 en este caso, y hacemos el procedimiento de llamar la función, lo que estaremos haciendo es que le vamos a asignar a n, o va a recibir el valor de lo que se contiene dentro de la variable número más 1. Vea que no hay errores de síntesis y en su ejecución ponemos 4 y nos da el factorial de 5, lo cual ratifica esta independencia. Si ahora desde el lugar de llamada se coloca un identificador de variable n y compilamos, vea que da un error porque n no se reconoce ya que en el ámbito de la llamada no ha sido declarado. Arreglando esta situación y diciendo que ahora
declaramos n en el ámbito de la llamada y compilando. Ahora quien no existe es número, así que debemos de ser consistentes y leemos y asignamos el valor a la variable número. A pesar de que hay una aparente duplicidad de identificadores, no da error de síntesis. Y si nosotros hacemos funcionar el programa de tal manera que le pasamos un valor, esto funciona correctamente. ¿Qué pasa? Tenemos dos variables del mismo nombre, pero son en ámbitos distintos. Uno dentro de la función y otro dentro de quien hace la llamada, que es local. Si eliminamos el paso de parámetros, y aquí tenemos que ser consistentes, ya que si compilamos nos va a dar un error, porque en este momento estamos enviando un parámetro que ya no es requerido en la definición, así que tenemos que eliminarlo en la llamada. Notaremos que no va a dar un error de síntesis y en el momento que empiece a funcionar y le suministremos un valor, va a funcionar o trabajar correctamente. En este caso se usó una única variable n, que es declarada desde el lugar de llamadas. En la función primero se buscará ese valor de n de forma interna. En sus declaraciones internas se buscará en el pase de parámetros, que no hay en este caso, y después se hace la búsqueda en la zona desde donde se hace la llamada. En particular no recomiendo este enfoque, ya que prefiero trabajar con pase de parámetros, así se hace más flexible su uso y minimiza errores, evitando la necesidad de declaraciones inútiles en el ámbito de llamada. Devolviendo la situación a como la teníamos inicialmente, tenemos nuestra variable número en el ámbito de la llamada, usamos n en la declaración de la función, declaramos la variable a la llamada número, pero vamos a hacer lo siguiente: dentro del ciclo vamos a trabajar, o dentro de la función, con la variable número. Note que no va a dar un error de síntesis y el programa va a empezar a funcionar, y de hecho va a funcionar correctamente. ¿Qué es lo que sucede? Número, al ser trabajada, se busca dentro de un pase de parámetros que no existe, pero número se busca primero en la declaración local, en la declaración del pase de parámetros, pero como sí existe en la llamada, funciona y funciona adecuadamente. Así que evite estos errores porque puede complicarse la vida sin necesidad. Una recomendación final: se puede pensar emplear identificador de la función dentro de una expresión en el cuerpo de sentencia de la misma función. Esto, dependiendo de la versión empleada, puede dar un error al interpretar que se llama a sí misma sin parámetros, o puede funcionar como el ejemplo. Esto, insisto, depende de la versión, así que verifique lo que hace y compruebe que en la versión con la que está trabajando trabaje adecuadamente.